Los procesos por medio de los cuales los seres vivos dan origen a otros seres vivos semejantes a ellos reciben el nombre de reproducción. Cada ser vivo tiene su forma especial de llevarla a cabo. En algunos no intervienen las células sexuales. En otros, la célula sexual masculina se une a la célula sexual femenina. Y muchos organismos tienen varias formas de reproducción. La división celular recibe el nombre de mitosis. Cuando los núcleos de las células hijas tienen el mismo número de cromosomas que la célula madre, la mitosis comienza cuando cada cromosoma hace una copia exacta de sí mismo. Esto es, se duplica. La mitosis termina cuando ya están formadas las nuevas células. Por medio de la mitosis se produce un aumento en el número de células que en el caso de un organismo multicelular puede dar origen a su crecimiento, pero no al aumento de individuos. Vamos a recordar cada una de las etapas o fases de la mitosis. La primera, la profase. Los cromosomas se acortan, la membrana nuclear se desintegra, se forma el huso y los centrómeros se unen a las fibras del huso. La segunda es la metafase. Durante la metafase, los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula formando la placa ecuatorial. Cada una de las cromátides formadas durante la interfase se separan en dos cromosomas hijos. La tercera es la anafase. Cada cromosoma hijo, guiado por los hilos del huso, se dirigen a los polos de la célula. La cuarta etapa es la telofase. Los cromosomas llegan a los polos de la célula, la membrana nuclear comienza a formarse alrededor de los cromosomas, las fibras del huso desaparecen, en las células vegetales aparece la placa celular que divide las nuevas células, y en las células animales el citoplasma se estrangula hasta formar dos nuevas células que poseen cada una la misma cantidad de los cromosomas de la célula progenitora. Por último tenemos la citocinesis, que es la formación ya de las dos nuevas células hijas. En los diferentes grupos de seres vivos se presentan células sexuales que no se multiplican por mitosis, son los gametos. Se producen por un proceso en el que sucede reducción y recombinación del material genético y que dan origen a células distintas a la inicial en cuanto a la cantidad de cromosomas y a su contenido de ADN. El proceso de generación de gametos se conoce como meiosis. La meiosis es un tipo de división celular que consiste en dos turnos de divisiones nucleares consecutivos que dan origen a cuatro células diferentes entre sí y distintas a la inicial. La meiosis produce la diversidad genética necesaria para la adaptación de los organismos a ambientes dinámicos. El primer turno de divisiones es la meiosis primera, que incluye las siguientes etapas. La profase primera, donde los cromosomas ya duplicados comienzan a hacerse visibles por la condensación y desaparición de la membrana nuclear. Durante esta fase, los cromosomas homólogos, cuya información es similar pero no idéntica, se acercan e intercambian algunas porciones de ADN entre sus cromátidas, procesos denominados sinapsis y entrecruzamiento respectivamente. Durante el entrecruzamiento se produce la recombinación genética. Sigue luego la metafase primera, donde los cromosomas recombinados son arrastrados por el uso acromático hacia el ecuador celular y dispuestos de manera aleatoria. Sigue luego la anafase primera, donde los cromosomas homólogos son alejados y dirigidos hacia los polos opuestos sin que las cromátidas hermanas se separen. Así, la mitad
total de cromosomas migra hacia un polo y la otra mitad hacia el otro polo. Adicionalmente, comienza a hendirse la célula para iniciar la citocinesis. Luego sigue la telofase primera y la citocinesis, donde la membrana nuclear se forma alrededor de cada grupo de cromosomas ubicados en los polos de la célula. El proceso de citocinesis culmina y se generan dos células hijas, cada una con la mitad del material genético o N de la célula progenitora, que es 2N. En algunos casos, la citocinesis puede no ocurrir al terminar la telofase primera y se da comienzo directamente a la segunda división meiótica. La profase primera de la meiosis es una de las más importantes porque ocurren tres hechos muy importantes: la sinapsis, la recombinación y el entrecruzamiento. La sinapsis es el acercamiento de cromosomas homólogos cuya información es similar pero no idéntica, es decir, que los cromosomas homólogos forman tétradas. Luego ocurre el entrecruzamiento, que es el intercambio de algunas porciones de ADN entre las cromátidas de cromosomas homólogos. Es decir, las cromátides de los cromosomas homólogos entran en contacto. Luego sigue la recombinación genética, que se produce durante el entrecruzamiento y da como resultado cromosomas genéticamente diferentes. Durante esta etapa de la profase primera ocurre un intercambio de material genético entre cromosomas homólogos, de origen materno y paterno, proceso conocido como crossing over. La recombinación produce cromosomas genéticamente diferentes. Luego de la meiosis primera, le sigue la meiosis 2, que es una división celular sin reducción de cromosomas, que también tiene una interfase previa pero sin duplicación del material genético. Se realiza en 4 fases. La primera es la profase 2. Luego de la primera fase, el proceso comienza de nuevo con las dos células hijas obtenidas de la meiosis primera. La membrana nuclear desaparece, los cromosomas se hacen visibles y comienza a formarse el uso acromático. Luego sigue la metafase 2, donde los cromosomas se ubican en la mitad de la célula de igual manera que en la metafase primera, gracias al uso acromático. Luego siguen la anafase y telofase. En la anafase 2, las cromátidas hermanas se separan y se movilizan a los polos opuestos. El proceso de partición de la célula comienza. Luego sigue la telofase 2. Se forman las membranas nucleares y el rompimiento celular termina, lo que genera 4 células diferentes entre sí y con la mitad de cromosomas de la célula original. La meiosis inicia con una célula diploide 2N y culmina con 4 células haploides N, es decir, que poseen la mitad de la carga genética. Las células sexuales o gametos se originan por meiosis a través de un proceso llamado gametogénesis, que tiene lugar en el interior de las gónadas. Es decir, se presenta en los testículos de los machos como espermatogénesis y en los ovarios de las hembras como ovogénesis. En caso de los vertebrados, los gametos se conocen como espermatozoides, que son las células sexuales masculinas, y óvulos, que son las células sexuales femeninas. En la espermatogénesis se producen diferentes etapas. Primero, una célula germinal denominada espermatogonio diploide aumenta en cantidad por mitosis dentro de los testículos.
Luego estas células se dividen en espermatocitos primarios 2N, que enseguida entran en meiosis primera y dan origen a los espermatocitos secundarios. Los espermatocitos secundarios pasan a la meiosis 2 y las cromátidas hermanas se dividen en otras dos células haploides llamadas espermátidas, las cuales se transforman en células flageladas conocidos como espermatozoides. En las espermatogénesis, por cada célula germinal se producen 4 espermatozoides. En la ovogénesis también es un proceso que empieza a partir de una célula germinal diploide que recibe el nombre de ovogonio y que da origen a un ovocito primario diploide. Este primer ovocito entra en meiosis y genera una célula grande llamada ovocito secundario que contiene todo el citoplasma, casi todo el citoplasma de la célula madre, y una célula pequeña denominada cuerpo polar. Las dos células hijas entran en meiosis. El cuerpo polar se divide, originando dos cuerpos polares. Y el ovogonio secundario produce un óvulo y un cuerpo polar adicional. Al final, los cuerpos polares se eliminan y el gameto sobrevive. En la ovogénesis, por cada célula germinal se produce un óvulo. En los humanos, las células somáticas y las células precursoras de los gametos cuentan con 46 cromosomas. Durante la meiosis, las células precursoras de los gametos generan 4 células sexuales, un óvulo para mujeres y espermatozoides en hombres, con un total de 23 cromosomas cada uno. Al momento de la unión entre el espermatozoide y el óvulo se restablecen los 46 cromosomas de la especie humana. En general, el proceso de la meiosis es importante porque permite que la producción de células especializadas genéticamente diferentes, lo que genera el aumento de la variación genética en el momento de la fecundación.